Son las 3:29 puntos. Si quieren comenzamos 3:30, ¿les parece bien? Vamos a hacer un chequeo ahí con el sonido. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues son las 3:30, gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de poder compartir. Déjeme presentarme, mi nombre es Héctor Barrera y actualmente soy el gerente de expansión de Kumon México para México, Centroamérica y el Caribe. Y pues es un placer poder estar compartiendo con ustedes en esta modalidad, ya que me pareció bastante sorprendente que podamos estar de manera simultánea. La intención de esta presentación es un poco hablar de la empresa que yo represento, y vamos a hablar de un poco de la historia de Kumon y cómo puede convertirse precisamente en una buena oportunidad de emprendimiento a través de la educación. Entonces comenzamos. Seguramente me dicen que no hay una forma de poder hacer fácilmente preguntas, pero tal vez al final, si ustedes tienen una pregunta en específico, pueden compartir conmigo. Ahí voy a estar en la parte de atrás acercándome para que podamos conversar un poco más. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar y déjenme comentarles un poco que hace unos años, por ahí de 2018, el CONACYT hizo un foro muy interesante que trataba sobre el fenómeno del impacto de la automatización en el mundo, sobre todo en México. Y ellos apostaban a un estudio que la Universidad de MIT publicó sobre el impacto de la automatización en los trabajos del futuro, y compartían algunos datos muy interesantes, entre ellos que al día de hoy el 65% de los niños que empezaron la escuela primaria van a estar en sus últimos días de estudio, se van a dedicar a una carrera profesional y a puestos que actualmente no existen. Y justamente con ese dato me parecía muy importante, porque hace un tiempo estaba platicando con algunos padres de familia y les hacía esta pregunta: ¿Qué futuro te imaginas para tus hijos? Y de pronto era una pregunta que es difícil de contestar, porque probablemente para nuestros padres era muy fácil. Tal vez mi hijo va a ser un abogado, va a ser un médico, pero esta nueva generación va a tener un tremendo reto, que se van a dedicar a trabajos que al día de hoy no existen. Y entonces, además de que no existen, va a haber carreras que actualmente no existen. Entonces, esto nos crea un cierto momento de incertidumbre. ¿Cuál va a ser el impacto y en qué momento, cómo poder planear como padre un trabajo o algo que se va a dedicar en el futuro? Justamente este estudio decía que 600 millones de empleos para el año 2030 deberían de ser creados. Y justo son en este cercano 2030, en este muy cercano 2030, el principal reto. Déjenme decirles que algunas universidades en Estados Unidos ya empiezan a hablar de carreras que le llaman características STEM, que están dedicadas a las matemáticas y a las ingenierías. Y pues precisamente uno de los retos para este impacto en 2018, mucho antes de la pandemia, era que hay un alto porcentaje de empresas que no encuentran personal calificado para los trabajos actuales, ya que tenemos un desfase entre los programas educativos y la demanda laboral. Y pues precisamente en ese sentido quisiera compartirles un poco de los datos en México. En el caso de México, pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense qué interesante y el reto que tenemos. Para 2040 tenemos una ventana de oportunidad muy interesante. 9.8 millones de los trabajos que hoy conocemos van a estar hechos por automatización. Es decir, va a haber una inteligencia artificial que pueda hacerlos. Y el 42% de las empresas no encuentran en este momento personal calificado. Y hay algo muy interesante que va a pasar a nivel de educación.
Se cree que para el año 2040 las universidades van a empezar a tener una tendencia muy importante de dejar de entregar títulos para empezar a hablar de certificación de habilidades. Ya lo estamos viendo hoy, pero va a haber un auge muy importante y entonces la universidad se va a encontrar con un reto importante. El reto es que ya no vas a ir para estudiar 4 años, sino más bien se va a volver un estar continuo, regresando y regresando por la cuestión de desarrollar más y más habilidades que se requieren para los trabajos del futuro y para todo lo que se va a hacer en el futuro. Y entonces esto es muy interesante porque hablaba, entonces, ¿cómo podemos garantizar si tenemos la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, que va a haber carreras que no existen, que nuestros hijos van a tener trabajos que no existen? ¿Cuál es el reto para 2040? Y déjenme decirles que estos son datos anteriores a la pandemia. Todavía no hablábamos de la pandemia, ya hablábamos de la automatización. Y justamente, pasamos a la siguiente, por favor. Justamente, ¿sí me ayuda alguien? Muy bien. En este foro que la CONACYT publicaba en 2018, hablaba de 7 habilidades para el futuro del trabajo. Son 7 elementos que deben de estar como parte de la formación de cualquier estudiante, que le va a garantizar que pueda, independientemente a qué se dedique, incluso sin saber en una carrera que en este momento no existe, estas habilidades puedan tener la garantía de que son los elementos mínimos necesarios que cualquier persona tiene en su futuro para poder tener un nivel competente a nivel global. No voy a hablar de las 7, pero déjenme hablarles algunas destacables. La primera, precisamente, es el manejo de las matemáticas. Déjenme decirle que en la empresa que yo represento constantemente estoy hablando con estudiantes y algunos de ellos dicen, oye, es que las matemáticas siempre son un reto, pero me encanta poder crear videojuegos, me encantaría poder hacer mi propio videojuego. Y le digo, te tengo una mala noticia, las matemáticas están inmersas completamente en la creación de videojuegos. Y entonces, un elemento muy importante es que tenemos que dejar de pasar, sobre todo en México, en pensar que las matemáticas son el coco de México, sino más bien tenemos que empezar a desarrollar esta idea de que las matemáticas son una herramienta básica, necesaria, y necesitamos llevarla como un dominio en la educación en los próximos tiempos. La segunda es saber comunicarse, y pareciera que es una habilidad que probablemente todo el mundo tiene. Pero déjeme decir que saber comunicarse también no solamente es de forma oral, tiene que ver con la forma escrita, con la forma de la comunicación escrita. Y uno de los elementos más importantes para poder saber comunicarse significa comprender. Y en ese sentido, la comprensión lectora es un reto que nosotros tenemos en nuestro país. No me gustaría hablar tanto de los elementos de PISA y de las pruebas de PISA, que la última que tuvimos fue en 2018, pero sí me gustaría decirles que tenemos este reto de comprensión lectora. Nuestros estudiantes no comprenden los que leen. Normalmente dentro del proceso, y ahorita voy a hablarles del negocio de Kumon como franquicias, pero dentro del proceso de un estudiante en Kumon, de esta empresa que ahorita les voy a compartir, es hacer un examen diagnóstico. Antes de la pandemia, nuestro gran reto es que nuestros estudiantes que presentaban una prueba diagnóstico, aquellos estudiantes que se iban a incorporar a Kumon, tenían un atraso entre 1 o 2 años anteriores a la pandemia. Y actualmente, recientemente, estamos haciendo un resumen del impacto de la pandemia y tenemos hasta 2 y 3 y hasta 4 grados de retraso escolar. Ahora, yo quiero que se imaginen algo. Quiero que vean estos 2 elementos. El impacto de la pandemia actual y el futuro que nos espera con el proceso de automatización. Y entonces tenemos una brecha muy importante donde estudiantes van a empezar a avanzar a primaria, a secundaria, a preparatoria y de pronto van a tomar una elección de vida de una carrera que no existe. Y entonces, como tienen este rezago educativo, estos huecos de conocimiento, van a empezar a tener en su mente la idea de, no, yo me voy a alejar de aquello que no comprendo. No me interesan las matemáticas porque no las logré asimilar, porque en mi tiempo escolar no logré dominarlas. Y entonces tenemos este reto, un reto muy importante, el poder desarrollar. Voy a hablar de otras habilidades, pero era la capacidad de aprender y desaprender. Yo les decía que la universidad profesional va a dejar de ser una universidad que entrega títulos para convertirse en una universidad que entrega certificaciones de habilidades. Y entonces vas a estar yendo y viniendo y entonces de pronto, cada cierto tiempo, una habilidad que era competente en este momento va a dejar de serlo. Y entonces tienes que aprender y desaprender. Y esa habilidad de aprender y de desaprender, entre más rápido suceda, va a generar un alto valor en el mercado. Va a generar una posibilidad de poder ser competente a nivel global.
No quisiera hablar más de ellas, con mucho gusto pueden consultar la fuente y se las puedo compartir, pero déjenme seguir avanzando en esta charla. ¿Y qué tiene que ver esto con Kumon? Bueno, pues precisamente que la mejor forma de poder predecir el futuro es creándolo, es tomando las riendas hoy. Y precisamente lo que hoy nos converge aquí, lo que nos hace encontrarnos es poder tomarlas en nuestras manos, este sentido de la educación como una oportunidad de dos cosas. Uno, impactar y poder hablar de avanzar y mejorar este rezago educativo, resarcir sería la palabra correcta, este rezago educativo, pero por otro lado tener una oportunidad de negocio. Y en ese sentido, déjeme decirle que la mejor apuesta hacia el futuro siempre va a ser la educación. Quisiera presentarles un video cortito, acerca de un pensamiento de nuestro fundador que en 1958 creó la empresa Kumon, un maestro de preparatoria de matemáticas que pensaba también acerca del futuro y de las circunstancias y adversidades y la incertidumbre que este provoca. Corramos el video, por favor. Corramos el video, por favor. Está en japonés, pero pueden ver la traducción. うちの子供に勉強させておりまして、その頃考えたこと、大体私は生命保険というのが非常に好きですね。で生命保険が好きで、生命保険にまた入ってきたとこう言うと、家内がそんな無駄遣いをしてとこう無駄遣いをしてと。無駄遣い言ってもいつ死ぬかわからんじゃないかとこう言いますと、いつ死ぬかわからんと。そうするとこの子を残して死ぬこともありうると、確率といえばですね、ありうる。そういった時にどういておいたらいいかということで、そこで小学校3年生の終わりに連立方程式の計算まで行って、その時の目的は連立方程式の計算をやっておけば、その次に方程式の応用問題、算数の問題を方程式を使って解ける力を作ることがというところが目的だった。だから学校の算数大丈夫、片っ端から方程式で解いていけると思ったんですが、こう生命保険的に考えてみますとですね、死んだ時にどうするかということを考えると、やっぱりこれは小学生のうちに微積分に入れておこう。微分積分まで小学生の時にやっておいたならば、子供が中学生になった時に中学生の家庭教師でもできるんだろうというのがですね。でそういったら死んでも大丈夫になると。Qué interesante que en 1958 un padre hablaba de esto. ¿Cómo puedo garantizar el futuro de mi hijo? Y es a través de una educación, pero una educación que en ese entonces y al día de hoy rompe esquemas, porque él decía que mi hijo pueda dominar cálculo diferencial e integral antes de que termine la primaria. Imagínense, este tema de cálculo diferencial o integral es un contenido de preparatoria, de tercero de preparatoria. Contándoles un poco acerca de Kumon, el profesor Toru Kumon hizo unas hojas de trabajo con el propósito y la meta de hacer que su hijo, estando en segundo año de primaria, pudiera antes de terminar sexto de primaria dominar cálculo diferencial integral. Y así lo logró. En sexto de primaria, Takeshi Kumon lograba saber todos los contenidos de matemáticas con un dominio, y pues entonces la primaria, la secundaria y la preparatoria serían pan comido. Pero sobre todo, el interés del profesor era dejar un legado y un seguro de vida que era la educación del hijo, sabiendo que dándole esa herramienta, la herramienta del conocimiento, no importa qué tan incierto sea el futuro, él tenía las habilidades para poder enfrentarlo.
Y es precisamente en esta intención y con los datos que les estoy compartiendo que es mi interés poder presentarle Kumon. ¿Quién es Kumon o qué es la empresa Kumon? Pues precisamente somos una empresa que desarrolla habilidades para el futuro. Hablaba de las habilidades para el futuro y utilizamos 3 materias para poder desarrollarlos. Somos una empresa que nació en Japón, como ya les conté, la historia de un padre de familia que, preocupado por el futuro de su hijo, tomó las riendas sueltas y desarrolló un programa. Este programa inició con matemáticas y precisamente lo que desarrolla la metodología Kumon es habilidades básicas para la vida utilizando matemáticas, lectura de comprensión e inglés. Esas son nuestras 3 herramientas, pero solamente son el vehículo que nos ayuda a poder desarrollar estudiantes. ¿Bajo qué premisa? La premisa de que no importa el grado escolar, no importa la edad del estudiante, iniciamos en un punto en donde el estudiante no tenga dudas y empezamos a construir y avanzarlo sin detenerlo, para llevarlo mucho más allá de su grado escolar. En este mismo sueño de poder tener un estudiante que tenga las mismas herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Pues iniciamos en un punto donde no tenía dudas, trabajamos con la repetición de nuestras hojas de trabajo, la autocorrección, el estudio de 365 días, con un material autoinstructivo y con el objetivo de poder ir más allá del grado escolar. Yo quiero que se imaginen algo y déjenme decirle que actualmente Kumon en México tiene más de 40,000 estudiantes aquí en el país y precisamente lo que buscamos es que cada uno de los estudiantes pueda construir por sí mismo su conocimiento, ya que no damos clases de inglés, no damos clases de lectura de comprensión, no damos clases de matemáticas. Lo que ayudamos es a desarrollar habilidades en los estudiantes para que aprendan los contenidos más arriba de su grado escolar en el menor tiempo posible, sin importar su edad o su grado escolar. Y precisamente en ese sentido, déjenme hablarles un poco más de la historia o de dónde nos surgimos y cuál es la presencia que tenemos en el mercado. La siguiente, por favor. Y ¿tenemos la siguiente? ¿Ya no hay? Se desaparece. Bueno, déjenme hablarles un poco ahí de la presentación. Somos una empresa que nació en 1958 y actualmente tenemos más de 400 unidades de franquicia, con más de 40,000 estudiantes y en un centro común que es un modelo de franquicia. Lo que establecemos es que hemos sido reconocidos por la Asociación Mexicana de Franquicias como una de las franquicias de menor coste y con un alto y acelerado porcentaje de retorno de inversión. Kumon lo que hace es precisamente desarrollar un experto en nuestra metodología, una metodología basada en el desarrollo de habilidades y lo que promueve es precisamente el autoaprendizaje. Normalmente lo que hacemos es que cada uno de nuestros interesados asiste a una sesión informativa y en esa sesión informativa le permite poder conocer a detalle la metodología, el plan de negocios y cómo pueden hacer de esta visión de la educación el poder hacer un futuro para ustedes, impactar su comunidad. Sinceramente, en este momento y ante esta oportunidad que esta crisis nos ha presentado, creo que estamos en el mejor momento de poder invertir y poder tener un grupo de personas con una alta vocación de impactar a su comunidad, con una alta vocación de poder impactar a una generación y que vayan más adelante y que vayan a emprender a través de la educación. Les agradezco mucho el tiempo, gracias por este espacio y si tienen alguna duda, con mucho gusto en la parte de atrás está mis compañeros que van a levantar la mano para que puedan hacerles algunas preguntas y aterrizar temas puntuales acerca del negocio y del modelo de franquicias. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre, les recuerdo, es Héctor Barrera y también me quedo aquí un poquito para contestar sus preguntas. Gracias.